¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde nos encontramos en vísperas del Día de Muertos. Me imagino que usted ya tiene lista su ofrenda y por lo tanto tendrá un buen ratito, una hora, para aceptar nuestra invitación de llegar hasta aquí, hasta nuestro estudio, a través de nuestras líneas telefónicas y conversar con nuestro invitado de hoy. Antes de presentárselo, quiero recordarle algo que a lo mejor usted ya sabe. Dentro de muy poquito tiempo va a empezar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo creo que una de las más importantes del mundo, por lo menos en nuestro idioma. Pues en el marco de esa feria, justamente el día 4 de diciembre, se le va a entregar el Premio de Literaturas Indígenas de América a nuestro invitado de hoy. Se trata de Josías López Gómez. Él es chiapaneco. Debo decirle que a los 12 años empezó a hablar el castellano. Él es celtal, él es cuentista, es promotor cultural, es una persona muy interesada en conservar la tradición cultural de su tierra, pero sobre todo en compartirla. ¿A través de qué? De la literatura. Considero que Josías es un escritor que no solamente conmueve, sino que es capaz de enseñarnos el mundo, su mundo, que luego se vuelve nuestro. Josías, mil gracias por estar aquí, encantada de verlo. Sí, igualmente. ¿Cómo le fue de viaje en avión? Bien, bien. Sí, no hubo contratiempo. No hubo contratiempo. Llegué bien aquí en la Ciudad de México. Josías, a mí me gustaría mucho que nos dijera qué significa para las literaturas indígenas este premio que usted acaba de recibir. Bueno, antes de empezar a hablar, sí, te quiero hacer llegar un regalito de mi señora, de un tejido de lo que es el Muchas oshuk. gracias. ¿Sí? Se lo agradezco mucho. Se usa como tipo bufanda. Ah, sí. Pero solo que desgraciadamente ya no se usa ya mucho ahorita. Ya pero es bellísimo. Dígalo a su esposa que lo voy a usar con mucho distintivo. cariño. Sí, muchas gracias. ¿No? tenía que traerme nada. El regalo es verlo a usted y haberlo leído. No, pero así somos los oshuqueros. Muchas que de gracias. alguna manera tienes que complacer a la persona que... Muchas gracias, de verdad. Lo vamos a poner aquí para que nos acompañe su colorido, que es maravilloso. Exacto. Cuénteme, ¿qué significa su premio para las literaturas indígenas? Bueno, yo no pensaba de este premio, porque cuando me llegó la convocatoria, en una de las cláusulas decía que tenía que ser una institución o una organización social quien va a proponer. Entonces yo no podía autoproponerme. Claro. Y desde un punto de vista de los hombres celtales de Oshuk, no podía yo ir a hablar a las instituciones para decir yo quiero el premio. Oiga, no, pues se hubiera visto muy mal. No se hubiera visto mal, ¿no? Claro. Entonces dejé de pasar y finalmente ya no estaba yo pensando para trabajar en cuanto a este premio, ¿no? Pero gracias al presidente de la Unidad de Escritores Mayas Zoques, una asociación civil que estamos trabajando para el desarrollo de nuestra lengua materna, celtal, tzotzil, cholto, jolabel, zoque, del estado de Chiapas, me hizo la llamada, como usted me hizo la llamada vía telefónica. Y yo le dije, pero yo no puedo autoproponerme. Si tú vas a hacer todo el trabajo, todo lo que está aquí, no dice, no te preocupes, lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer el trabajo, voy a ir a hablar a CELAL y a otras organizaciones para que hagamos la propuesta de todo. Adelante. Entonces finalmente así quedó. Y ya porque pidieron un cuento sobre mi experiencia personal como cuentista. ¿Cuál cuento mandó? Pero en forma de cuento, toda mi experiencia. ¿Pero cómo se llama ese cuento? No estoy muerto. No estoy muerto. No estoy muerto, así lo denominé, mi cuento de todo, ¿no? ¿Y qué dice en No estoy muerto? Bueno, finalmente nosotros, en la vida celtal, para ustedes el infierno, nosotros es el Catimbac, que finalmente hubo alguien de los celtas de Oshuk que fue personalmente a Catimbac. ¿Fue al infierno? ¿Bajó al infierno? Al inframundo. Bajó al infierno, sí. Claro. Bajó al infierno, sí. Finalmente trajo toda la información. Entonces recabé toda esa información y es lo que traté de narrar en mi vida personal como cuentista. Y eso es lo que mandé ya como trabajo personal. Y aparte, lo que mandó el presidente de la Unidad de Escritores Mayas Zoques. Josías, yo quiero que usted escuche lo que las personas le van a decir a través de nuestras líneas telefónicas. No sabe qué importante es el trabajo de usted. Entre otras cosas, por habernos dado esta novela.
Se llama Mujer de la Montaña. Así es. Es una historia muy sencilla, a través de la cual nos enteramos de toda la evolución cultural, todos los cambios, todo el misterio, toda la magia que hay en un mundo que a veces, aunque esté muy cerca de nosotros, no llegamos a conocer. De la novela vamos a hablar más tarde, pero usted hablaba de su cuento. Sí. Y leí en un lugar que usted decía, yo me siento muy bien escribiendo cuentos, pero no me siento cuentista, me siento cuentero. ¿Cuál es la diferencia entre un cuentista y un cuentero? No, es que nosotros, fíjate, mis padres no pertenecieron al mundo de las letras. No. Nunca jamás escuché de mi madre leerme un cuento. ¿Ah? Pero sí escuché de los viejitos de contar cuentos. La tradición oral. La tradición oral. Uh-huh. En la hora de comida, en la hora de descanso o en la hora de velorios, por decir de todo. Eso sí, pero leer cuentos nunca, porque mis padres no pertenecieron al mundo de las letras. Josías, Entonces, ahí encuentro la diferencia. ¿Sus papás fueron a la escuela? No. ¿Estudiaron? No tuvieron, no es porque no quisieran, no, sino nunca tuvieron la oportunidad para entrar en una escuela de todo. No había en ese tiempo de todo. Entonces, un gran cuentero, Josías. Entonces, finalmente, de lo que trato de plasmar en mis libritos, sí, es sobre mi cultura celtal de Oshuk. Y de ahí saco muchos elementos de la cultura para poder plasmarlo en los libritos que lo tengo presentado de todo. Usted dice cosas muy bonitas cuando habla de su trabajo. Uh-huh. En primer lugar, dice, cuando voy a escribir un cuento, busco el tema que esté más cerca de mi corazón. Uh-huh. ¿Cuál es el tema que está más cerca de su corazón? Lo que he vivido en mi vida. Sí, lo que he vivido en mi vida, porque finalmente yo soy miembro de la comunidad celtal, sé cómo es el hambre, sé cómo es la injusticia, sé cómo es la discriminación. Es que al poner un traje así de todo, sé que alguien puede estar criticándome ahorita, ¿no? Finalmente eso es lo que trato de hacer. ¿Cómo trato de ver de lo que siente mi alma, de lo que siente mi chulel? Entonces es lo que trato de escoger. Este tema voy a dar a conocer. Voy a escribir primero en mi lengua materna y después lo voy a traducir en la lengua celtal, pero lo que siente mi alma. También dice Josías, lo que he escrito es real, pero también está lleno de imaginación y de fantasía. Y finalmente eso es la literatura, Ajá. Partir de un hecho real y convertirlo en otra cosa. Exacto. Sí, finalmente, como yo no soy literato, finalmente yo no estudié cuento. Pero es un escritor, Josías. Gracias a un maestro que ya no está con nosotros, que el se maestro llama José Antonio Reyes Matamoros. Afortunadamente lo conocí. Leyó mis trabajos y me dice él, nadie te lo puede leer estos trabajos, porque se necesita trabajar. Tú no has trabajado. Eso fue la Escuela de Escritores de la SOGEM. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer cuento literario. Yo no sabía qué cosa era el cuento literario, ¿no? Entonces, finalmente dice, no, vamos a trabajar y ven a mi diplomado para que te demos los elementos y podamos trabajar cuentos celtales, pero en la lengua de ustedes. Usted también decía, todo lo que cuento ocurre en Oxchuc, ¿sí? Que es mi tierra. Sí. Es su mundo, es su paraíso. Sí, sí. Dice que lo conoce todo. Exacto. Entonces, dice que lo recuerda todo, desde los primeros días de caminar. Sí. ¿Cómo fue su infancia? Eso no hay ninguna duda. Bueno, fue una infancia dura, ¿no? Porque finalmente nací en una comunidad donde no había nada. Mis padres trabajaban de la milpa, ¿no? Trabajamos de la milpa, pues, de todo. Y finalmente, en esos años, yo nací en 59, donde no había carretera todavía, de Oshuk a San Cristóbal. Entonces, recuerdo muy bien que todavía anduve, es un día de camino de Oshuk a San Cristóbal para venir, y una ocasión que trajo mi padre para venir a vender pollos, huevos y cualquier cosita todavía, pero un día de camino. Usted dice en esta novela algo que repite en otros textos. En mi pueblo, los niños se mueren muy pronto, de enfermedad sí. o de hambre. Sí. Espero que eso no haya pasado con sus hermanos.
Finalmente, como ochuqueros, sí, lo sufrimos mucho. Todo lo que es... Tuvo hermanos, quiero decirle. No. Finalmente sí crecimos, los 7 hermanos. Que Eso somos es lo de que le todo. preguntaba. Sí crecimos. Afortunadamente crecimos de todo. ¿A qué edad empezó a trabajar en la milpa, Josías? No, desde ¿Usted? chico. Nosotros como gente indígena, como gente maya celtal de todo, empezamos a trabajar desde chico porque tenemos que acostumbrarnos poco a poco hasta llegar la vida de un adulto de todo. Entonces no hay un año determinado, pero desde chico tenemos que llevar el asadón, tenemos que llevar el machete, todo para trabajar la milpa de todo. ¿En su comunidad había personas bilingües, es decir, que hablaban español y tzetzal? No, ¿Tzetzal, perdón? en mi comunidad, yo nací en una comunidad que se llama Cholol. Sí. Una comunidad totalmente alejada del municipio y muy alejada de San Cristóbal de A ese Tuzla, lugar se refiere en su Cholol, novela. Sí. Yo nací, finalmente todos, cuando nací, sí, todos éramos monolingües en la lengua celtal. Nadie era bilingüe de todo. ¿Salían de su zona, de su región alguna vez o no? No, salía poca gente, solamente los hombres salían para ir a las fincas. A las no para fincas ir cafetaleras a trabajar. hasta la costa chiapaneca. Ahí salían los hombres, pero las mujeres no. Por eso La mujer de la montaña, lo que es la novela, no salió. Pero además dice, no sales porque alguien tiene que quedarse a cuidar la choza. Sí. Y la Sí. choza es muy importante porque es el fuego, Sí. es la memoria, Sí. son las posesiones que Sí. tiene una familia, es todo. Sí, así es. Entonces, finalmente, desde un punto de vista, nosotros, la mujer, decimos Yahvalna, es decir, la dueña de la casa. Cuando una persona llega, lévate Yahvalna, está preguntando, ¿está la dueña de tu casa? Como quien dice, ¿está tu esposa? Eso es, nunca dice mi esposa, acá No, nunca no, dice, no dice, decimos. te presento a la dueña de mi choza. A la dueña de la ¿Y casa, a la sabe dueña qué? de la choza. Tenemos que hacer un corte pequeñito. Ajá. Josías, me espera un momentito, vamos a hacer una pausa Seguro. y volvemos a conversar y desde luego yo espero que nuestros amigos acepten la invitación para conversar con un estupendo, con un magnífico escritor chiapaneco, Josías López, que está con nosotros. Adelante con el corte. Seguimos conversando con Josías López. Él ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América. Es un honor realmente estar conversando con él, así lo considero. La señora Consuelo Guevara Reyes me dice, quiero felicitar a Cristina Pacheco y al invitado Josías López. Es un honor verlo. Pues yo creo que es un honor y es una lección, es una prueba de que cuando uno tiene un sueño y quiere alcanzarlo, si se esfuerza, desde luego lo realiza. Imagínense el esfuerzo que hay en el hecho de que Josías haya visto publicados sus libros. Él ha comentado en alguna ocasión, yo he visto publicados mis libros, pero no soy un escritor. Claro que lo es porque nos cuenta historias y nos hace pensar en la nuestra también. Josías, estábamos hablando de su infancia, de su familia, de sus 7 hermanos. ¿Quién le enseñó español? Bueno, finalmente de la escuela, porque cuando ingresé al primer año de primaria, ingresé en una escuela del Estado, donde trabajaba maestro monolingüe, español. Entonces era la única escuela más cercana de mi casita y ya mi padre me mandó en esa escuela, donde finalmente empecé a estudiar. Pero yo no sabía ni una palabra en español. ¿Cuánto tenía que caminar de su casa a la escuela? A 1 hora de mi casa. ¿A qué hora salía? A 1 hora. ¿A qué hora salía? ¿A qué horas? A las 7, a las 8, supongo, porque en aquel tiempo no había reloj, no se usaba reloj. ¿Qué llevaba en su morralito? No, allí sí teníamos que cargar nuestro pozolito y nuestro cuadernito. Y en aquellos tiempos, cuando estudié el primer año de primaria, no había libros de textos todavía. A lo mejor había en la ciudad, pero en las comunidades indígenas no había de nada. Entonces, en el morralito que llevamos nuestro pozolito. Nuestro pozolito, ya sea en bola, con una jícara, o ya batido en una botellita. ¿Cómo era la escuelita? En la escuela ¿Cómo era la escuelita, el lugar? No, es un salón amplio. Es un salón hecha de piedra o de tablas. Por lo general,
estaban hechas de tablita y de zacate el techo. ¿Había niñas en el salón de clase o no? Pocas niñas, porque en aquellos tiempos no se permitía todavía a las niñas ir a estudiar de todo. Entonces, eran más niñitos que niñas cuando estudié lo que es la educación primaria. Josías, ¿había un pizarrón? Sí, había de tablas, no como el pizarrón que se usaba, no. ¿Había no. un mapa de la República Mexicana? No, es difícil para ver de todo. Solo lo que recuerdo todavía cuando estudié la primaria estaban los retratos de Miguel Hidalgo Costilla, Benito Juárez, los de Emiliano Zapata, únicos que se encontraba de todo. Pero no había una bandera nacional. Sí, bandera, sí, Bandera, había sí. bandera porque sí, hacíamos homenaje cada lunes en aquel entonces, sí. ¿Cuántas horas de clase recibía Josías? En aquel tiempo sí, era como ahorita que el gobierno quiere de proponer completas, ¿no? Porque entrábamos supongo a las 9, porque en aquel tiempo no había reloj, vuelvo a repetir, y salíamos a las 2 de la tarde, y volvíamos a entrar otra vez de 4 a 5, para salir hasta las 5, 5 y media, 6 y media estaré llegando en mi casa. ¿Dónde hacía su tarea, Josías? No se hacía no había tarea había de tarea. todo. No, porque finalmente no se podía de todo. Veníamos a recibir clase y regresábamos ya a nuestra ¿Cómo casa. le enseñaron el español? ¿Mande? ¿Cómo le enseñaron el español? Pues finalmente yo aprendí el español escuchando hablar los hispanohablantes. Nunca me enseñaron que así se habla español. ¿Su maestro no le enseñó? No finalmente, sino que hablaban español y uno tenía que escuchar cómo hablaba para ir aprendiendo palabra por palabra de todo. ¿Cómo aprendió a escribir en español? Entonces, finalmente, de mi primer maestro que tuve en primer grado, sí nos enseñaba en la lengua española. Lo que son todavía, me acuerdo eso de ese oso. Ese oso. Sí. Hay otra, yo amo a mamá. Ah, sí, exacto. Entonces todavía tengo en la mente ese oso. Es maravilloso. Sí, entonces con ese librito, con esa metodología, aprendí a leer en la lengua española, no en la lengua indígena. ¿Cuándo aprendió a escribir su nombre en español, Josías? Creo que ya mucho después, porque en aquellos tiempos, si finalmente eran 180 días de clase, a lo mejor el maestro solo trabajaba 80 o 90 días de todo, porque finalmente, mayormente la escuela permanecía cerrada, ¿no? Entonces ya tardé siempre para aprender a escribir. ¿En qué mes terminaban las clases? Creo que en junio terminaba clase para empezar hasta en septiembre de todo, ¿no? Josías, estamos muy cerquita del Día de Muertos. ¿Cómo celebraban en su casa el Día de Muertos? Ah, sí, sigue todavía viva. ¿Cómo es? Lo que es la tradición de los días de muertos para nosotros, el día 2 a las 12 de la noche, nosotros creemos que nuestros difuntos salen, le dan permiso del inframundo, del infierno, no sé si en español lo puede tratar en infierno. Del más allá. Pero en mi lengua es Catimbac, que se usa el lugar de los muertos, se llama Catimbac. Vienen a la casa y nosotros, como los vivos todavía que en la tierra, tenemos que esperarlo. ¿Cómo lo vas a esperar nuestro muertito? Tenemos que dejarlo su comidita, donde estuvo viviendo los últimos días de todo. Ahí tenemos que dejarlo su comidita. Y la comida tradicional de nosotros, la más tradicional que hay todavía en Oshuk de todo, es comer ratitas, pero del campo, del monte, no de la casa. Mucha gente piensa que es de la casa, no. Sobre todo ahorita ya mucha gente han de estar ya viendo dónde encontrar ratitas de monte, porque esa es la tradición de nosotros. Entonces nosotros los celtas de Oshuk esperamos a nuestro muerto con comida, pero caldo de ratita. ¿Y no le hacen pozol? Ah, sí. ¿Y aguardiente? De hecho también lo básico es el caldo de ratita. De rata, lo básico. Pero tenemos que pensar qué le gustó en la vida. Si ese hombre, nuestro difunto, le gustó su traguito, tenemos que ponerle su traguito todavía. Si es que no le gustó más su pozol, tenemos que ponerle su pozol, la comida que haya gustado. Pero la base del Día de los Muertos, la comida es la ratita de todo.
¿Hay veladoras? Sí, ¿Hay todavía, flores? sí, ¿Hay pan? no, pan no. Flores sí, dejamos flores todavía en el ¿Qué panteón. flores? Las flores del monte, Las las flores flores del monte, que se corta de todo y se deja, ¿no? Y se usa veladora, 13 veladoras para nosotros. ¿Y a qué hora se despiden los difuntos? Bueno, toda la noche. Y para nosotros, no sé, eso sí, hay veces que dicen la gente es mentira de ustedes, pero para nosotros no es mentira, porque finalmente cuando amanece no encontramos comida, Ya se fue. ya se fue. Esa es la incógnita. Se que la hay de todo. comieron Entonces las para ánimas. nosotros es que vino nuestro difunto Claro. a consumir todo y a estar un rato con nosotros. ¿El difunto se ve el día 2 o el día 3? El día 2, no, le dan 24 horas. Entonces se ve el día Nosotros 2. Le dan 24 horas para estar Nada con más. nosotros de todo, nada más. Y tiene que regresar porque simplemente para nosotros le dan un permisito para salir. Un permisito para compartir para el compartir tiempo, para y estar un conversar. rato con nosotros. ¿Cuántas personas llegan a su ofrenda? ¿Cuántos muertitos llegan a visitarlo? Llegarán. Según el de usted. En tu caso, sus Ya no viven abuelos. mis abuelitos, mi mamá también ya no vive de todo. Entonces, finalmente, para el día 12 tenemos que estar esperando mi abuelita, mis dos abuelitos y mi mamá, tenemos que estar esperando, y algunos familiares más cercanos que se han muerto, pero entonces vamos a esperar. ¿Se les dice una oración en celtal? Ah, sí. ¿Cómo sí. es la oración? Yo al menos yo no sé esa oración, pero los viejitos, es que todavía nosotros vivimos por linaje. Yo soy del linaje Caná. Son familias. Familia. Sí. Caná, yo soy de final, por eso en mis libritos aparece Caná. Y finalmente ese linaje Caná, que es un grupo de familias, entonces el más viejo de todo es el encargado de hacer el rezo. El más viejito de esa familia, de ese grupo de linaje. Y los más jóvenes van y lo aprenden con él para el momento. Nosotros tenemos que acercarnos a ellos, pero no tenemos esa obligación todavía para ir a rezar, sino que los viejitos, el más viejito del grupo, del linaje donde estamos, entonces finalmente es el encargado de hacer el rezo de todo. Su maestro, el maestro que le enseñó en la escuelita de la que nos habló, ¿hablaba su idioma? No habla. Nada más español. Sí, ¿Y alguna vez él se interesó por escucharlos, por oír cómo se escucha su idioma? No, fíjate, es una historia muy larga, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis cuentos aparece de un maestro de mestizos, ¿no? Más o menos traté de retratar cómo se comportaba un maestro mestizo en aquellos tiempos. ¿Cómo se dice Caxlán? ¿Mande? ¿Cómo se dice mestizo? De Caxlán. Caxlán, sí, sí. el maestro mestizo, ¿no? Entonces, finalmente, el maestro nunca se interesaba por nuestra cultura, nunca se interesaba por nuestra lengua, y lo que más hablaba en su idioma, en lo que es la lengua española, no le importaba si lo entendíamos, no lo entendíamos, la cosa que seguía hablando en la lengua española de todo. Usted dice una cosa muy bonita: mi idioma es muy hermoso como todos los idiomas, pero yo no quiero que muera, no quiero que quede en el olvido ni en el abandono. Por eso lo escribo, para protegerlo en la literatura. Y finalmente, Josías, una de las funciones de la literatura, de las palabras, es conservar el idioma, guardarlo, es como un relicario. Exacto. Sí, entonces finalmente es el deseo de uno, porque yo entendí, bueno, me impusieron el español. Si esta plática fuera en la lengua celtal, en mi lengua materna, fuera más rica. Porque lo esencial de mí, lo esencial de la cultura celtal se expresa a través de la lengua. Siento no saber su lengua. La primera vez que vi un libro suyo, estaba en su lengua y dije, no entiendo absolutamente nada. Sí, desgraciadamente. Todo. Me encanta. Yo creo que a todos nos gustaría oírlo decir algo, simplemente para tener el gusto de escuchar esa musicalidad, la musicalidad que hay en su idioma. ¿Podría decirnos un breve poema, una oración, lo que usted sepa, o lo que pueda recordar, en unos segunditos? Sí. Mam tigatik ya kalbat binda aite koptik te binda ayotik to te binir te talon mondletas kenata México to his hata cholbes kobla te binda aita koptik ta bani te lumatik te bindi hachamotik te binda ais kobla te loil kop te bindi yakotik tas pase abaya kaltik stohol te binir te loil kopetik ta aita lumatik te binir te hayal botik stohol te koptik hala yal botik stohol te spisil te begya kotantik so
pas bodik te bida ite chuge hechu ya mek ante mas ekotandik ya mek andik te mas ekotandik ya mek andik te mente hud kistik ta mukte koptike. Sí. Me siento mal de no entenderlo. Sí, me avergüenza no entenderlo. Y eso es lo que me pasó también cuando era niño, cuando me hablaban. Lo entiendo perfectamente bien. Entonces, además, cuando vi sus libros era como si estuviera yo ciega, porque veía los signos, pero no podía entender nada. Ahora tengo que entender una cosa. Vamos a ir a un corte, pero creo que tengo un momentito, o ya no, nos vamos directo al corte. ¿Ya no? Bueno, pues cuando regresemos del corte, quiero agradecer las llamadas que ustedes nos están haciendo. De verdad, creo que Josías merece todo nuestro apoyo y como escritor, simplemente la atención que se le da a cualquier escritor. Vamos al corte, ¿sí? Seguimos conversando, ¿sí? Usted y yo seguimos conversando con Josías. Tengo muy bonitos recados, Josías. ¿Quiere ver lo que le dicen? ¿Seguro? Sí. Bueno, Alejandra dice, se me hace muy importante la literatura. Tengo 10 años y agradezco a Cristina por llevar a un invitado así para aprender más. Le agradecen que esté aquí. Alejandra Rosa, felicidades a Cristina y a Josías. Es fenomenal, qué bonita entrevista. ¿Ve? A las personas les gusta cómo habla usted mucho. Paulina Corona, qué orgullo tener a un extraordinario escritor mexicano de esta calidad. Usted es un escritor mexicano que nos enorgullece. Claro. Hay más llamadas, dice Socorro Higueras, quiero felicitar a la señora Pacheco por invitar al señor Josías López, que se ve que es una persona que ha subido por su propio mérito y a base de un esfuerzo extraordinario. Le estaba preguntando a Josías cómo escribe sus cuentos, cómo escribió su novela y me decía algo interesantísimo. Primero, en celtal. En celtal. ¿Y después? En la lengua española, tengo que hacer todo lo posible. O sea, usted se traduce. Ah, sí, finalmente yo tengo que hacer la traducción porque nadie puede hacer otra persona. Entonces, finalmente escribo en la lengua y trato de escribir en la lengua española, pero pensando también en los lectores que hablan la lengua española de todo. Cuando escribo en celtal, pienso en mi gente, cómo se habla en celtal allá para que sea entendible. Y también trato de hacer dar el esfuerzo para que también sea entendible en la lengua española para los hablantes de la lengua española. Dice Josías que, bueno, ya lo comentamos, que él busca los temas más cercanos a su corazón, pero vean cómo se prepara. Dice, cuando quiero escribir un cuento, leo un cuento. O bien veo una revista o veo fotos. ¿Por qué, Josías? ¿Por qué son importantes las fotos? Sí, porque finalmente esos traen recuerdos. Mi padre perteneció, digamos que perteneció a la religión evangélica. Sí. Y las mujeres tienen muchas fotografías de las primeras misioneras que llegaron en Oshuk en 1946. Son las que aparecen aquí, sí, las rubias. Sí, exacto, eso es de las primeras misioneras. Entonces mi padre tiene muchos documentos que sí da ganas de leer y da ganas de revisar para que finalmente se da una idea también cómo estaba en aquellos años de todo, ¿no? O sea, ver esas fotos le sugiere temas. Ah, sí, sugiere temas porque finalmente te ha cambiado mucho Oshuk, ¿no? Con las vías de comunicación de todo. Ahora, ¿quién va a caminar en las veredas? Y ahorita ya poca gente camina en las veredas, sino que ya con carros y todo, donde allá hay carretera de todo. Pero en aquellos tiempos, en los años 50 y todo, ¿quién pensaba en carretera? Nadie. Finalmente caminamos debajo de la montaña. Me dice usted, no había reloj. No había reloj. No había carreteras. No había carreteras. No había comunicaciones. No había comunicación. No había medicinas. No había medicina. Finalmente, por eso es lo que en mi librito... Ahí un niño se enfermaba del estómago, por ejemplo, y se podía morir de eso. Así se podía morir, porque finalmente eso es lo que todo. Por eso la gente prefería tener muchos hijos para salvar a algunos. Porque si llega a tener 2, 3 hijos, una enfermedad grave de todo, se le podía ir, se quedaba solo la familia, ¿no? Entonces finalmente en aquellos años sí, era una vida crítica y dura. Dice, bueno, me llamó la atención muchísimo en el libro que yo ya quiero abordarlo porque es muy importante, Mujer de la Montaña, cuenta, insisto, la vida de una mujer en la montaña. Sí. Su vida es desde que comienza de trabajo, sí, incansable, no hay ocio, no hay perdón.
todo tiene un valor extraordinario. Sí, así. Un pollito tiene un valor extraordinario. Sí, todo. Sí, así es. En nuestra vida cultural, todo. Porque hay una gran diferencia. Para ustedes lo ven como objeto este. Lo ven como objetos, simplemente como objetos. Las máquinas lo ven como objetos, ¿no? Pero para nosotros no. Son seres vivientes. Yo también tengo el chulel, que es el alma, y los objetos, ¿Chulel? la montaña, las piedras, las cuevas, tienen chulel, tiene el alma. Claro que las cosas tienen alma. Hay algo muy bonito en la novela, Ajá, que es el diálogo de las manos ajá. con la tierra, Sí, el diálogo de las manos con las cosas, ajá, sí, con el barro, Ajá. con las semillas, sí, con el fuego, con los hilos. sí. Es algo maravilloso. Sí, entonces sí, porque finalmente eso es lo porque para nosotros tiene chulel todas las cosas de todo. Bueno, hay una anécdota que quiero contar aquí de un padre, ¿no? Y que llega a confesar a un celtal en la iglesia, se fue a la iglesia y fue a confesar, ¿no? Y dice, Señor Padre, quiero que me perdones, ¿no? ¿Qué hiciste, hijo? Dice, es que llegué a tomar mi casa y tumbé la silla, tumbé la mesa, de todo, sí. Pero dice el Padre, ese no es pecado. Pero para nosotros sí es pecado porque son seres que tienen chulel. Y además, si algo se cae o miente, pierde el alma. Ah, pierde el alma. Exacto. Usted está tocando un tema muy importante, Ajá, la ebriedad, ajá, la embriaguez, cómo quienes han querido dominarlos ajá, los han llevado al alcoholismo para tenerlos sometidos. ajá. Sí, así es. Y es lo que, bueno, en los Chuk, ahorita hay una ley seca allí. Gracias a las organizaciones de la gente de los Chuk se pudo imponer esa ley seca de todo. Pero en los años 40, 50, 60, los mestizos, los cashlanes, sí, eran los vendedores. Claro, de y además aguardiente. querían que la gente siguiera bebiendo Sí, exacto. para llevarse la embrutecida a las fincas a trabajar a cambio de trabajar no darles nada. obligatoriamente. Y el motivo de que triunfara la religión evangélica es que los evangélicos quitan a las personas de la bebida, Sí. les prohíben a los hombres beber y eso hace felices a las mujeres. Exacto. Eso es lo que sí se hizo en el pueblo Shuk. Según la historia, las primeras misioneras hicieron buen trabajo. Uno de los trabajos que hicieron es ese, de prohibir el alcoholismo. Entonces, al prohibir el alcoholismo, Y de llevar la trajo muchos medicina. beneficios para la misma gente de Shuk de todo. Entonces, mucha gente se acuerdan de las primeras mujeres y le dicen metik. Así Metic. le siguen diciendo metik. Es decir, la llamaron como nuestra madre. Pues Porque además hicieron cosas maravillosas. pero mujeres muy valientes, llevaron la Valientes. medicina, Sí, prohibieron el alcoholismo, sí, ayudaron a la gente a convivir, sí. claro, a cambio de quitarles Sí, también de hecho muchas también cosas. prohibió muchas cosas de nuestra cultura. Ellas te enseñan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en esa religión, pero en la de ustedes, los hombres son hijos del maíz. Ujú, así es. ¿Cómo compaginar esas dos corrientes, Sí, Josías? de hecho las misioneras también hay que reconocer de las cosas buenas que hicieron, ¿no? Pero también hicieron cosas en contra de nuestra cultura, ¿no? Porque prohibieron muchas cosas. Es decir, prohibieron también Orarle a la caverna o a la exacto, tierra. prohibieron, ya no dejaron ir para ir a adorar a los cerros, para ir a adorar las cubetas, para ir a un de curandero de todo, lo prohibieron totalmente. Ahí sí lo prohibieron. Pero sí hizo buen trabajo en contra del alcoholismo. El curandero y el hechicero son dos figuras muy importantes. Háblenos de ellas, por favor. Bueno, en la cultura occidental se habla de curandero, de hechicero, se habla de brujo, ¿no? Y eso es lo que la denominación se dio. Pero para nosotros no es brujo, no es curandero, no es hechicero. Es simplemente postavané. Y hay veces Postavané. tenemos que apoyarnos de la palabra curandero para poder explicar en la lengua española. Pero lo que es en sí, el postavané es como nuestro médico en nuestra lengua celtal. Pero espiritual o físico. ¿Le cura los males Exacto, del alma o porque del finalmente, como dicen mis trabajitos, no sé si la de todo, es que nosotros perdemos el alma. Por ejemplo, que ayer que vine del avión, no me asusté, pero en algún momento que yo llegara a asustarme,
en el vuelo, ahí sí puede provocar que pierdo mi alma en el avión. Perdón, ¿era su primer viaje en avión? No, ya he subido muchas veces en avión de todo, pero se podía darse, ¿no? De un susto, porque la pérdida del alma se da en sustos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hacemos nosotros es que con ese susto no se puede tomar, mejorar aspirina o inyecciones. Tenemos que recurrir a un post-taiwanés, que para ustedes, a lo mejor el curandero, el chamán, el hechicero o el brujo, pero para nosotros es el post-taiwanés que tiene que regresar mi alma para que yo pueda seguir viviendo de todo y deje de enfermar. ¿Quiere usted escuchar lo que le dicen? Sí. ¿Más recaditos? ¿Quiere? Sí. Juan José Rodríguez, felicito a la señora Pacheco por la amena charla con Josías López. Don Miguel dice, felicidades a Cristina por su programa, siempre lo veo, su invitado es muy interesante, una gran persona. Muchas personas quisieran llegar a hacer lo que él hizo, no muchos hacen lo que usted hace. Sí. Por cierto, también comentaba en su libro, dice, en mi grupo, entre mi grupo, hay pocos escritores. Sí, ¿Hay escritoras, mujeres? Sí, empiezan a ver, pero pocas. Porque finalmente, como le digo, ¿no? Escribir se quiere una entrega total. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Y para comer. Y finalmente lo que estamos trabajando. ¿Y para comer qué quiere decir y para comer? No, para subsistir, para poder comer necesitamos tener otro trabajito, porque lo que hacemos en la literatura, que a pesar que es un buen trabajo para la defensa y para dar a conocer nuestra cultura, las instituciones no muy lo aprecian. Siempre ven, sí, es cultura indígena, es el tal. Entonces, finalmente, eso es lo que da, porque finalmente lo que pensamos que necesitamos algo para subsistir y para poder trabajar. Por eso poca gente le entran lo que es la literatura. Por cierto, hablando de instituciones, yo quiero decir que si hemos tenido la oportunidad de estar conversando con Josías, se debe al apoyo que nos brindó Conaculte en Chiapas, y aquí también Conaculta. Aquí me dieron una muy buena orientación, me dirigí a Conaculte en Chiapas y rápidamente resolvieron el asunto de que pudiera venir Josías, cosa que me dio mucho gusto porque me parece que merece que su obra sea conocida. Así que gracias a esa institución maravillosa podemos tener esta conversación. Josías, una de las cosas muy importantes de este libro, del libro de la mujer en la montaña, es que describe la condición de la mujer, que es de una dependencia terrible. Una mujer no puede estar sola, no puede decidir, no puede pasar delante de un hombre, tiene que pasar detrás de él. Así es nuestra cultura. ¿Todavía es así? Sí, finalmente. ¿Por qué una mujer no puede pasar delante de un hombre? Bueno, yo pienso que cada sociedad tiene su forma cómo comportarse, ¿no? Y los mayas celtales de Oshchuk, y esa es la vida de nosotros, que la mujer tiene que estar al tanto de lo que pase, ¿no? Finalmente, aquí viene la incógnita, que hay veces que no se puede descubrir. La mujer no simplemente va a andar agachada. Voy a poner un ejemplo. En las autoridades tradicionales nunca participa una mujer. ¿Sabe qué? Tengo que hacer un corte. Podemos conversar enseguida. Discúlpeme, por favor. ¿Sí? Adelante con el corte rápido para seguir conversando. Es muy interesante. A Josías, es un gusto, de verdad, no sabe cuánto voy aprendiendo de lo que me dicen los cortes y lo que nos ha dicho a todos a través de esta charla. Pero hay una llamada que me parece preciosa de María de la Luz Duarte Cuevas. Dice, es un privilegio, un honor y una satisfacción ver a la persona que está entrevistando Cristina Pacheco, o sea, Josías. ¿Cuántas vicisitudes debió pasar para llegar hasta donde llegó? Debe sentirse orgulloso y satisfecho. Nosotros más de este valioso mexicano. Que Dios lo bendiga siempre. Gracias. A la hora que estaba hablando en su lengua, parecía un pájaro cantando. Es un idioma precioso. Gracias. ¿Cuántas personas lo hablan?
¿Usted sabe? De Tzeltales. Ahora sí. Todavía sigue siendo la lengua más importante del estado de Chiapas. ¿Pero cuántas personas lo hablan? De cerca de 500,000 de hablantes todavía. Bueno, estábamos hablando de la condición de la mujer. Usted me decía, no es que la mujer tenga que estar agachada y sujeta, No. sino que hay una serie de fórmulas Exacto. que le dan poder. Que le dan poder en la casa. Ya en la casa que le dan poder de todo. ¿Fuera de la casa no tiene poder? Finalmente lo vemos como una mujer agachada, como no hiciera nada de todo. Pero está cumpliendo una función importante. ¿Cuál es su función? De estar atento de todo lo que pase. Porque él tiene que dar toda la información cuando va a estar en la casa. Decirle a su marido. O sea, ella escucha una... ¿Por qué dijiste así? No deberías decir así. La mujer no participa de las reuniones, pero conserva, bueno, da la vida. Sí. Conserva el fuego. Ajá. Las palabras, hereda a sus hijos sí, las palabras, sí, los enseña a rezar. Sí, sí. Públicamente no. No, en casa, dentro de la casa. No. Dentro de la casa sí juega un papel importante porque tiene que dar todas las explicaciones de qué es lo que está pasando de todo. ¿Aprende un niño a rezar? ¿A qué edad? Que finalmente no es que aprendamos, sino que de mi padre no fue rezador. Pero hay familias que los padres son rezadores. Entonces, cuando van a rezar, los niños acompañan a su padre. Ahí se quedan dormidos rezando, pues, de todo, ¿no? ¿Son rezadores para ceremonias especiales? Sí, claro. Son porque no cualquiera persona puede rezar. Tiene que ser una persona específica que tiene todas esas facultades para poder rezar de todo, ¿no? ¿Hay mujeres rezadoras o no? ¿Mande? ¿Hay sí. Mi suegra es rezadora, mi suegra. Sí sabe rezar y sabe curar también en cuanto al espanto de... ¿Cómo cura? ¿Con qué cura? Puras palabras. Esa es la gran maravilla. diferencia de todo, ¿no? Porque finalmente empieza a cantar, ¿no? Vente aquí, alma, aquí es tu casa, aquí es donde vives. ¿Por qué te quedaste en otra casa? ¿Por qué te quedaste en otro camino? Aquí debes de venir, vente, vente. Así lo va a ir llamando. ¿Durante horas? Durante horas, durante horas. Hay veces que pasa 1 hora, 2 horas estar llamando al espíritu de todo. Y finalmente lo que hace la persona es que tiene que llevar un puñito, por ejemplo, si yo me enfermara aquí en DF, de acuerdo a mi cultura tzeltal, llevo un puñito de tierra aquí en DF, ya para que finalmente cuando están haciendo el rezo y esa tierrita me dejan caer aquí en la cabeza para que mi alma regrese nuevamente a O sea, ¿esto lo haría usted si se pusiera malo aquí? ¿Usted trae un puño de tierra? No, pero si me enfermara yo aquí, sí soy capaz, porque finalmente desde un punto de vista de mi mentalidad, mi pensamiento, sí me exige llevar eso de todo, ¿no? ¿Usted trae por eso? ¿Cuando viaja lleva el puño de tierra o no? No, si me sintiera enfermo. Pero hasta ahorita no me he sentido mal. No, y se va a sentir muy bien porque lo queremos mucho. Yo siento que lo queremos mucho. Ajá. Entonces, finalmente así es. Finalmente así es. Finalmente usted ha logrado algo que se propuso. Dice, cuando yo escribo, pienso sobre todo en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Y pienso también en que cuando una persona lea mis cuentos, diga, yo nunca me imaginé que esas personas vivieran aquí. Ahora yo entiendo cómo viven ustedes gracias a este libro. Creo que es la finalidad, porque la finalidad que tengo yo, uso la literatura para dar a conocer mi cultura, sobre todo mi cultura y mi lengua, ¿no? Pero también trato de hacer para dar a conocer las injusticias que hay en las comunidades indígenas de todo. Ha cambiado mucho eso, me imagino, pero sigue habiendo una discriminación tremenda. Sí, sigue habiendo una discriminación, finalmente discriminación porque cuando nos escuchan que no hablamos bien la lengua española, este es indito. Y sobre todo en Chiapas dicen, este es chamula. Es que hay un grupo étnico que se llama chamula y eso se denomina para todo. Entonces la discriminación viene, este es chamula, se está refiriendo que somos indios. ¿Se dice con desprecio? Con desprecio, sí. Mucha gente todavía habla con desprecio de la palabra indio y de la palabra chamula. Josías, ¿usted alguna vez se ha sentido discriminado personalmente? Claro, finalmente sí. Se lo pregunto porque aquí hay una línea muy importante que dice, el hombre que sabe leer y escribir
no puede ser discriminado ni engañado. Sí, sí. Usted sabe leer y escribir. Yo sé leer y escribir. Sí, afortunadamente yo sé leer y escribir y puedo defenderme de alguna forma ya, no como de la gente que no sabe leer o cuando no. Por ejemplo, me dice mi suegra que no habla la lengua española, ¿no? Escucho, dice, puedo estar enfrente de un mestizo, pero nunca entiendo lo que me está diciendo de todo. Y sí, pues, pero la diferencia que hay ya conmigo es que ya puedo entender lo que me dice y puedo escuchar y puede devolver lo que me pueden decir de todo. Usted ¿no? cuenta en este libro de una manera muy clara la relación con los mestizos. ¿Cómo es ahora? En los Chuc sí sucedió una cosa importante en 1980, porque finalmente la gente indígena se dieron cuenta, la gente celtal de los Chuc se dieron cuenta que el alcoholismo nos estaba acabando. Y gracias a las organizaciones de todo lo que es el municipio de los Chuc, se logró la eliminación del alcoholismo. Y ahorita ya los mestizos quedan como 5 o 6 familias mestizas en la cabecera municipal de los Chuc. Cuando el pueblo decidió que ya no se vendiera más aguardiente, más trago para la gente indígena, abandonaron sus casas, se fueron unos a Ocosingo y otros a San Cristóbal de Todo. Quedan como 5 o 6 familias mestizas, pero ya no venden aguardiente como antes de todo. Bueno, hay una liberación en esto muy importante para ustedes. Se logró hacer, pero el poder que tenían los mestizos era en la venta de aguardiente. José, desde 1981 usted ha estado metido con el mundo de la educación. Sí. Y dice, desde entonces he recorrido todos los lugares. Sí. ¿Qué ha visto? ¿Cómo ha visto evolucionar esos lugares? ¿Cómo resumiría esa visión de tantos años? Sí, desde 1981 entré a trabajar como promotor cultural bilingüe de educación indígena, ¿no? Y gracias a ese trabajito recorrí comunidades celtales, tochiles, tojolabales, ¿no? Celtales, todo, ¿no? Y finalmente lo que alcancé a ver, sí, y obtuve mucha experiencia y muchas cosas tengo para decir de todo, ¿no? ¿Cuál es la comunidad que usted siente que ha avanzado más? Finalmente, las comunidades que se han avanzado más serían las que están más cerca a la ciudad, donde hay medios de comunicación, pero hay comunidades todavía donde no hay nada de todo. Por ejemplo. Por ejemplo, las comunidades de celtales tzotzilles que están en la sierra. Entonces, finalmente, allí sí. No hay nada. No, no hay nada. Como maestro que trabajé en una comunidad de todo, nuestro desayuno era una jícara de pozol y 2 tortillitas con sal, como maestro que trabajamos allí. Y la comida era lo mismo. No había nada de todo y tenemos que aguantarnos para ver con la gente de todo, ¿no? Bueno, yo vuelvo a su libro porque aquí he aprendido muchas cosas, pero entre otras, el gran homenaje que usted hace al maestro rural. A esos maestros que van a los lugares, a las comunidades más lejanas, para dar su vida a fin de que los niños aprendan lo más importante, las letras. Sí, así es. Entonces ya terminé una novela ahorita. ¿Cómo se llama? Es El viaje a la selva. Es la vida de un maestro bilingüe que se fue a trabajar 2 días a pie para llegar a su escuelita. ¿Cómo se llama? Viaje a la selva. Digo, ¿cuándo se va a publicar? Perdón. No sé, a ver si consigo apoyo de todo. Pues yo creo que Conaculta sí lo tiene que apoyar. Está terminado de toda esa novelita donde narra la vida de un maestro bilingüe, ¿no? Caminar 2 días para llegar a su centro de trabajo. No hay nada de materiales. No hay ni un pedazo de gis. No, es un trabajo duro. Entonces, cuando un niño empieza a leer y escribir, es un alivio para él, sí, ya logré. Es la felicidad. Más esencial, lo más esencial que es leer y escribir y hacer cuentas. Eso, si se logró en 1 año, en 2 años, ya lo hicimos de todo. José, ¿usted se acuerda de la primera composición que escribió? No, mi primer cuento fue el ECOP. Sí. Del curandero al palabras. Exactamente. Es el primer cuento. Pero ese es su primer cuento, nunca escribió otro antes. No. En la escuela, alguna composición a los árboles. Es que la intención era, cuando empecé a escribir mi lengua celtal, era recabar relatos, tradiciones orales. Era la intención de todo. Entonces, sí, tengo muchas cosas de tradición oral. Tengo muchas cosas de la historia de algunas partes de las comunidades, ¿no? Pero finalmente cuando me encontré con maestro Matamoros me dice, no, dice, nadie te lo va a leer, es para tu pueblo nada más. El maestro Matamoros le dijo algo también muy bello. El escritor
se roba sus palabras, Sí. sus propias palabras. El Exacto. escritor se roba las palabras de los demás. Esa es su función. Sí. El escritor es también una memoria. ¿Sí? Por ejemplo, es el primer cuento, que es el del ladrón de palabras, ¿no? Es muy Entonces, bonito. finalmente, ese cuento viene de la tradición oral, que escuché de los viejitos, pero lo hice de acuerdo a los criterios de la literatura. Lo conté de acuerdo a los criterios de la literatura. Entonces, finalmente, del cuento, ¿no? Escucho a la comunidad y trato de trabajar para que sea entendible ya como una literatura. ¿Sí? Entonces, la lengua tzeltal, yo escribo, como lo vuelvo a decir, que yo escribo primero en la lengua tzeltal. Eso no tengo ningún problema. Al contrario, porque mis suegros, mis padres, mis hermanos hablan la lengua tzeltal. Quiero decirle algo. Tengo que terminar el tiempo. Nos quedan unos segundos. Sí. Nos tenemos que despedir. Sí. ¿Usted cree que volvamos a vernos, Josías? Cuando haga invitación, a lo mejor. Espero ¿Se que puede sí. Y por lo pronto es para mí un honor tener esta Sí, tela entre igualmente, mis sí, brazos. pues. Lo abrazo con mucho cariño y con mucha admiración. Y le agradezco la invitación. No tiene que Este viaje agradecerme. que Nos hice ha dado de una Chiapas, lección maravillosa. Sí. Muy buenas noches y gracias. Igualmente. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Créame que me duele no poder seguir hablando.